He decidido, en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. Gracias. Embajador, bienvenido a Colombia. Gusto saludarles de la plataforma informativa. ¿Cuál es la realidad en este momento de las relaciones colombo-venezolanas, Venezuela-Colombia? A retomarlas en grande, a retomarlas en positivo, a retomarlas en lo bueno, a buenarlo todo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer el embajador en Caracas y el embajador en Bogotá. Eso es lo que debemos hacer. Es el cometido. Lo principal, lo primero, establecer las relaciones diplomáticas, rescatar la presencia, tener un embajador en Caracas, tener un embajador en Bogotá. Ya lo estamos cumpliendo, acabo de presentar las copias de estilo al canciller Leiva. Ya hemos formalizado el restablecimiento de relaciones de este lado que ya se había hecho en Caracas con el presidente Nicolás Maduro y el embajador Benedetti. Bueno, esa es la ruta para avanzar en los asuntos que nos interesan y que nos conciernen, que lo estamos haciendo, pero se los estoy regalando. ¿En qué momento habrá reunión con el presidente de la República, embajador? Como dice la compañera, esta agenda que dice la compañera es intensa y la estamos celebrando desde allá. Por eso tengo que correr para seguir. No la podemos paralizar. Vamos con ímpetu, con empeño y con el ritmo correcto. El ritmo correcto que además es la ruta del latinoamericano, el encuentro de nuestras patrias hacia el Caribe, Sudamérica, Centroamérica. Somos pilares fundamentales de las mejores relaciones en América Latina y el Caribe. Venezuela y Colombia son los pilares fundamentales para hacer realidad el éxito de la comunidad latinoamericana. Desde aquí, porque además es histórico, lo hemos hecho. Esos son los asuntos que nos conciernen y que con toda seguridad vamos a desarrollar a partir de este restablecimiento de las mejores relaciones entre nuestros pueblos hermanos. Gracias. Ese es el reto. Ese es un reto inmenso, pero lo vamos a cometer. ¿A qué hora es la reunión con el presidente y cuándo está presente el presidente Maduro en Colombia? Es responsabilidad de las autoridades de Cancillería colombiana que les puede dejar saber. Muchas gracias.